Bueno, pues hola a todo el mundo y bienvenidos a Madrid International Lab Virtual. Mi nombre, bueno, los que ya habéis venido ya me conocéis, soy Luis María Celda y formo parte del equipo de gestión de International Lab. Madrid International Lab es el centro de referencia del Ayuntamiento de Madrid en materia de innovación e internacionalización. Ofrecemos a startups la posibilidad del alojamiento gratuito y servicios de asesoramiento personalizado, centrándonos sobre todo en proyectos con un marcado carácter internacional e innovador. El centro ofrece además una agenda abierta de eventos diversos que, debido a la situación, ahora lo hemos trasladado al mundo virtual. Todo aquel que esté interesado en más cursos online puede visitar la web madridinnova.es o ponerse en contacto con nosotros a través de internationallab@madrid.es. Cuando todo esto termine, os animamos encarecidamente a venir a visitarnos y a conocer el lugar. Por tercer día consecutivo, seguimos con el ciclo de charlas de inversión de startups. Bueno, y por la difícil situación en la que nos encontramos, el Ayuntamiento de Madrid ha querido poner en marcha esta iniciativa para ayudar al sector startup y a emprendedores que, a pesar de la situación, todavía siguen luchando por llevar su empresa adelante. Es una apuesta del Ayuntamiento para seguir adelante y avanzar. Hemos considerado de interés este ciclo, ya que va a ayudar a muchos emprendedores en tan solo 4 días a conceptualizar los conceptos del proceso de innovación. Hoy, como tercer día del ciclo, hemos invitado a Gonzalo de Ulloa, partner en Yuan Law, que nos hablará de todos los aspectos legales que intervienen en un proceso de inversión de startup. Mañana, como último día del ciclo, aprenderemos sobre corporate venturing y nos acompañarán empresas como Mau San Miguel, la Mutua Madrileña, Archipiélago Next y Prosegur. Por último, el día 14 de mayo celebraremos el Demo Day, en el que startups pueden presentar sus proyectos y finalmente 5 de ellas serán seleccionadas para conseguir la atención de inversores y poder concertar citas posteriores. En cuanto a aspectos técnicos, prácticos, por favor, deshabilitad todos los micros para que no haya interferencias y si alguien desea realizar una pregunta, la podéis hacer a través del chat o abriendo el micro cuando sea posible. Y sin más, doy paso a Gonzalo de Ulloa. Muchas gracias y bienvenidos y que os guste mucho. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias al International Lab, a Think Venturing, por contar conmigo para estar con vosotros hoy. Me presento brevísimamente. Como ha dicho Luis, mi nombre es Gonzalo Ulloa, soy socio de Yuan Law. Llevo con este proyecto desde 2011 junto a mi socio Pablo Casado. Bueno, principalmente os voy a contar de lo que he estado haciendo durante todo este tiempo y de lo que considero como importante para aprender el cumplimiento de las obligaciones legales para asegurar el buen éxito del proyecto y la captación de la inversión. Antes que nada, un tema práctico y una disculpa adelantada. Bueno, ha fallecido mi abuela y me enteré ayer que el entierro es justo hoy a la 1:30. Entonces, para llegar, lo que voy a hacer es, voy a reducir un poco voy a contar todo el contenido que tenía previsto, pero en vez de hacerlo en 1 hora, trataré de hacerlo en 40-45 minutos para tener tiempo de interactuar y poder terminar a la 1 en vez de a la 1:30. De todas formas, si os quedáis con cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cosa que queráis comentar o profundizar, al final de la presentación dejaré también mi correo electrónico para que podáis hacer seguimiento. Entonces, iré un poquito más rápido de lo normal. Ahora voy a poner mi presentación. Al poner mi presentación yo no puedo ver lo que tenéis en el chat. Entonces, yo creo que es más práctico también que las preguntas que tengáis vayan todas al final. Si queréis ir apuntándolas y al final en esos 15-20 minutos, moderados por Luis o leyéndolas yo en el chat, bueno, pues resolvemos las preguntas. Entonces eso, disculpas adelantadas y terminaremos a la 1 por esta circunstancia. Voy a presentar, voy a ver si puedo poner la presentación un segundo.
Entiendo que ya estáis viendo la presentación en pantalla y que me oís sin ninguna dificultad. Entonces, vamos a ver, para el cumplimiento de las obligaciones legales de cara a asegurar el buen éxito de un proyecto, estamos hablando de empresas de alto potencial, de startups. Entonces, el buen éxito de un proyecto está muy relacionado con, en ese crecimiento exponencial, conseguir la inversión. Con lo cual, yo el enfoque que he hecho es que voy a contaros brevemente cómo funciona un proceso de inversión desde el punto de vista legal, paso a paso. Y ahí os iré contando, desde el punto de vista de los emprendedores y de los inversores, qué aspectos son muy importantes a cuidar. Perdonad un segundo. Para ello, os voy a contar las fases del proceso de inversión, cómo interviene el pacto de socios, algunas cláusulas específicas y temas importantes a considerar respecto a la fidelización y la inversión. En cuanto a las fases del proceso de inversión, esto es desde el punto de vista de un inversor. Tenemos unos emprendedores, unos fundadores que llevan tiempo con su proyecto, y el inversor lo que recibe es un deal flow de proyectos, una atracción de proyectos que puede ser más genérico o más especializado en apps de geolocalización o en e-commerce o en fintech, bueno, distintos verticales, ¿no? Entonces, al inversor, desde el punto de vista del proyecto, ¿qué le interesa en esa fase del análisis de inversiones? Le interesa mucho el conocer al equipo, saber cuál es el modelo de negocio, todos los temas de rentabilidad, y lo primero que se negocia entre los emprendedores y los inversores es la valoración de la compañía. Luego entraremos en eso y veremos cómo es un poco esa negociación. Al final, el inversor va a invertir una cantidad y a cambio de eso, como va a entrar en el equity de la compañía, se le va a dar participaciones. Yo siempre me voy a referir a las sociedades de responsabilidad limitada porque el 70-80% de las startups, salvo que estén en ámbitos regulados, van a ser una sociedad limitada. Entonces, la valoración de la compañía es lo primero que se negocia. La toma de decisión por parte del inversor para invertir en un proyecto ya conllevar una serie de acuerdos legales en las que veremos que nos van a revisar si hemos cumplido o si los proyectos han cumplido con determinadas cosas. Entonces, en esa toma de decisión del inversor hay un documento inicial que es el term sheet, que luego explicaré en profundidad lo que es. Hay acuerdos de confidencialidad. Hay el informe de due diligence, que es la auditoría legal de lo que hay en la compañía, manifestaciones y garantías, la negociación del pacto de socios y la operación. No os preocupéis, o sea, yo ahora no estoy leyendo vuestros chats y no sé si hay dudas y eso, pero todo esto, o si de todas formas, si queréis formular alguna duda hablando, levantando la mano, lo que sea, entiendo que Luis está ahí pendiente, pero dejaré al final de tiempo para dudas. De todas formas, todo esto os lo voy a contar a lo largo de la presentación. Ahora me interesa ver, o sea, qué documentación legal va en juego en un proceso de inversión. Y luego ya está la desinversión, ¿no? Que el proceso habitual es 3, 4, 5, 6 años y ya se produce el ciclo, la nueva operación y la vuelta a la decisión de la inversión. Entonces, este es un poco el tracto, ¿no? En la negociación de una inversión en un proyecto. En este tracto, en esta situación, tenemos que mirar, primero, cuándo interviene el abogado o los asesores. No solo el abogado, porque también hay asesores financieros, hay asesores tecnológicos, pero bueno, yo os estoy hablando desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Dónde interviene el abogado en todo este proceso? Y la respuesta es, veis que está señalado en rojo lo de la decisión de la inversión, en la medida que se va a firmar un documento que vincule legalmente, ahí ya tenemos que hablar con el abogado. La parte del análisis de las inversiones, ahí no entramos. Aquí estoy hablando tanto si sois proyectos y sois emprendedores como si sois inversores. Entonces, en el momento en el que tú ya vas a decidir el marco de juego y te vas a comprometer a algo, ahí tienes que hablar con un asesor. Normalmente se hace un poco antes
para negociar con él los honorarios e involucrarle. Entonces, antes de hablaros un poco del term sheet y de la due diligence y de todas estas etapas, en 2 diapositivas previas os voy a hablar de obligaciones que tienen que cumplir las compañías y cómo son los órganos de gobierno de la compañía y cómo se formaliza una operación de este tipo. Entonces, en una sociedad limitada, bueno, también en una sociedad anónima, tenemos que tener en cuenta que hay 2 tipos de órganos de administración que entran en juego en todo esto, que son la Junta General de Socios y el órgano de administración. Perdón, 2 tipos de órgano de gobierno, la Junta General de Socios y el órgano de administración. Haciendo un símil, serían en un país parlamento y gobierno. O sea, quienes son los dueños de la compañía son los socios. Pero quien representa a la compañía frente a terceros es el órgano de administración. Es decir, los socios van a ser quienes nombren al órgano de administración, quienes le cesen y quienes decidan sobre cualquier modificación de los estatutos de la compañía, ¿vale? Entonces, dentro de los estatutos de la compañía son las normas internas. Es decir, cuando se constituye una sociedad, los socios se reúnen, nombran un órgano de administración y se dan unas normas internas. Todo esto se hace ante notario con determinados requisitos. Y lo primero que hacen es nombrar un órgano de administración. Bueno, dentro de esas normas internas está la denominación de la sociedad, el objeto social, es decir, a qué se va a dedicar, cómo va a funcionar la junta de socios, cómo va a funcionar el órgano de administración, el capital social. Y para modificar cualquier artículo de estas normas internas se tiene que convocar una junta. Con lo cual, si, por ejemplo, queremos hacer un aumento de capital, como hay que modificar el artículo del capital social, hay que convocar una junta con determinados requisitos que veremos más adelante. Entonces, quedaros de momento con que los estatutos son las normas internas de la sociedad, que se modifican siempre mediante un acuerdo de la Junta de Socios, que los socios, cuando constituyen una sociedad y cuando son socios de una sociedad, solo responden por el capital aportado, es decir, ellos no representan por sí solos a la sociedad, quienes tienen responsabilidad es el órgano de administración, los administradores representan a la sociedad frente a terceros, y ya un poco de cara a obligaciones y simplificando mucho, esto más dirigido un poco a proyectos. Claro, ¿qué obligaciones legales tiene una sociedad sí o sí? O sea, a lo largo de un ejercicio contable. El ejercicio contable también se pone en estatutos. Es decir, normalmente, como sabéis, todas las sociedades tienen que formular unas cuentas anuales, que eso lo haga la administración, y aprobarlas vía junta de socios, y eso se deposita en el registro mercantil, ¿no? Entonces, sí o sí, el ejercicio social viene en los estatutos sociales, suele ser de 1 de enero a 31 de diciembre, aunque se puede cambiar, hay veces que es de 30 de junio a 31 de julio, pero lo lógico es que coincida con el año natural. Entonces, los administradores de la sociedad convocan, formulan las cuentas anuales, y la obligación es que formulen esas cuentas en los 3 primeros meses desde el cierre del ejercicio. Es decir, si el ejercicio se ha cerrado a 31 de diciembre de 2019, se supone que todas las sociedades en España han tenido que formular las cuentas, los administradores de las sociedades han tenido que formular las cuentas antes del 31 de marzo de 2020. Ahora estamos en estado de alarma, salió un Real Decreto y esas obligaciones, digamos que se han pospuesto hasta la finalización del estado de alarma. Pero en cifras normales, las sociedades tendrían que tener ya cerrado su ejercicio. Y luego, una vez formuladas y aprobadas esas cuentas, se tiene que convocar una Junta General de Socios, porque quienes formulan y preparan las cuentas son los administradores, pero quienes las aprueban son los socios. Entonces, al menos una vez al año se tiene que reunir el Consejo de Administración. Bueno, el órgano de administración puede ser un administrador único, administradores solidarios, administradores mancomunados, y si es un órgano colegiado, es el Consejo de Administración. Que voy a empezar a mezclar un poquito cosas, luego si queréis en las preguntas ya clarificamos dudas, ¿no? El órgano de administración representa a la compañía, con lo cual las distintas sensibilidades de socios van a querer estar representadas en el órgano de administración. Pensar que los socios solo tienen capacidad de decisión para la modificación de estatutos, con lo cual quien va a gestionar la compañía son los administradores.
Si hay distintas sensibilidades de socios y ha invertido ya el Venture Capital, por ejemplo, porque es lo que le permite controlar qué es lo que pasa en el día a día de la compañía. Las decisiones sobre contratación, las decisiones sobre endeudamiento, las decisiones estratégicas de desarrollo del plan de negocio se toman en el órgano de administración, ¿vale? Si es un órgano colegiado y son al menos 3 administradores, ya estamos hablando de un consejo de administración. Pues bien, los administradores se tienen que reunir al menos una vez al año para la formulación de cuentas. Si es consejo, esa obligación legal ya es de 4 veces al año. Una vez al trimestre se tiene que reunir el consejo de administración. Y al menos la primera vez, la del primer trimestre, tiene que ser para preparar las cuentas. Voy al tema de la Junta de Socios. La Junta de Socios se convoca por el órgano de administración. Bien, pues al ser convocada por el órgano de administración hay una sola junta que sí que es obligatoria, que habréis oído hablar de ella, que es la Junta General Ordinaria. Todas las compañías al menos tienen que convocar una Junta General Ordinaria. Se llama ordinaria aquella junta que va a tratar sobre la aprobación de las cuentas anuales y, como os decía antes, en el símil de Parlamento-Gobierno, esa Junta General Ordinaria en la que trata sobre la aprobación de las cuentas anuales, los socios se tienen que pronunciar sobre qué tal lo han hecho los administradores. Técnicamente se llama la censura de la gestión del órgano de administración. Básicamente es, se aprueban o no se aprueban las cuentas, se habla sobre la aplicación del resultado y se dice qué tal lo han hecho los administradores. Esa junta, aquellos que estéis aquí como emprendedores o como proyectos, tener en cuenta que es una obligación de cada año de convocar esa junta. Entonces, es la única vez en la que los administradores, por así decirlo, pueden rendir cuentas de lo que ha pasado durante el ejercicio. Aspectos a tener en cuenta aquí como obligación de proyectos. Como sabéis, las cuentas anuales de una sociedad se dividen en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. En ese balance y cuenta de pérdidas y ganancias, en la cuenta de pérdidas y ganancias vamos a tener un resultado positivo o un resultado negativo. Los administradores tienen que proponer también a la Junta una aplicación del resultado. Si es positivo, se pueden repartir dividendos o se puede reinvertir en la sociedad. Entonces, normalmente en las startups se reinvierte casi siempre o el resultado es negativo. Pero tener en cuenta que esa aplicación expresa del resultado se tiene que aprobar en la Junta General Ordinaria. Y a veces, dependiendo de la filosofía de la compañía, esa política de dividendos se pacta en el pacto de socios para que no dé lugar a conflicto dentro de esa junta. Y luego, además, aquí es muy importante tener en cuenta, de cara a la responsabilidad de administradores, como os decía, los socios no responden, bueno, mejor dicho, responden solo por el capital que han aportado a la sociedad, es decir, por el riesgo de su aportación. Administradores que respondan por su gestión, pero sí que tienen responden por su gestión de cara a los socios, ¿vale? Pero la ley no te penaliza porque te haya ido mal o bien empresarialmente. La ley te penaliza por una responsabilidad objetiva de los administradores, una responsabilidad subjetiva. Responsabilidad objetiva quiere decir que hay determinadas cosas que te marca la ley que si tú no haces como administrador incurres en responsabilidad. En la Junta General Ordinaria estamos aprobando las cuentas. Pues bien, hay un supuesto que nos dice la ley que es si tus fondos propios, que eso está en el balance de la compañía, en el pasivo, que es el capital social, las reservas de libre disposición, pues si en la cuenta de tus fondos propios contra las pérdidas, es decir, una sociedad que esté con determinadas pérdidas acumuladas, si esa cuenta da un resultado por debajo de la mitad del capital social, eso es lo que dice la ley de sociedades de capital, que es estar en causa de disolución, ¿vale? Entonces, como emprendedores tenéis que tener mucho cuidado de que si eso es así, porque en las startups no es raro que se pueda incurrir en causa de disolución, que en esa junta se trate cómo resolver esa causa de disolución o a lo mejor hay que solicitar un concurso de acreedores. Entonces, bueno, primera cosa importante que como proyectos tenéis que tener claro porque los administradores responden sobre eso. Ojo, y cuando hablo de administradores, no solo los administradores que son emprendedores, sino a lo mejor un business angel que está en el consejo de administración
o un venture capital que está y que no se ha podido enterar de esto, responde objetivamente simplemente por el hecho de estar en el órgano de administración. Veis al lado que también hay otro tipo de junta, que es la junta extraordinaria. Esa sería la junta que es para resolver todo aquello que no sea la aprobación de cuentas, es decir, el aumento de capital, la modificación del objeto social o cualquier otro tipo de cosa. Por eso se llama extraordinaria, porque no es obligatoria. Solo cuando el órgano de administración la convoque al efecto se va a celebrar esa junta. Y luego, por otra parte, tenemos la junta, realmente de clases solo hay dos, aunque aparezcan ahí tres, es la ordinaria y extraordinaria. Lo que pasa es que si están presentes o representados todos los socios de la compañía, es una junta universal. Como sabéis, las juntas se tienen que convocar en tiempo y forma y todo eso viene en los estatutos de la sociedad. Para las operaciones de inversión, por ejemplo, en la que se aprueba un aumento de capital y que los socios tienen que renunciar a su derecho de asunción preferente, es muy cómodo hacer esto en junta universal, que estén todos los socios presentes o representados, porque te ahorras la convocatoria y se puede aprobar cualquier cosa al respecto sin convocar la junta. Bueno, un segundo, me salí un segundo en la presentación porque como estoy hablando a lo mejor muy rápido y dando por hecho muchas cosas, simplemente para ver con vosotros si hay algún tipo de duda al respecto o puedo seguir adelante. Todo bien, genial. Pues sigo avanzando. Era también para tener un poco sensación y veros un poco, porque es que con la presentación, si no, no veo nada. Sigo avanzando entonces. Las formas de inversión. Cuando los inversores entran en una compañía, la única forma en la que pueden entrar si van a ser socios es bajo la modalidad del aumento de capital con prima de emisión. ¿Vale? Bueno, evidentemente podrían entrar comprando participaciones a los socios, pero en una compraventa ese dinero va al bolsillo de los socios, o sea, no estás financiando la compañía. La manera de financiar la compañía es la del aumento de capital con prima de emisión. Técnicamente, ¿cómo se produce esto? Si tenemos un capital social inicial, imaginaros, de 3.000 euros dividido en 3.000 participaciones, estamos valorando la sociedad en 3 millones de euros, el inversor va a meter 1 millón de euros en la compañía, hay que crear un número de participaciones para darle un porcentaje al inversor que coincida con la valoración que se ha puesto. Entonces, si estamos valorando antes, o sea, la valoración pre-money quiere decir antes de que el inversor meta el dinero en la compañía. Y la valoración post-money quiere decir una vez ha metido el inversor el dinero en la compañía. Como veis, es un concepto muy intuitivo, pero hay veces que la gente se despista con eso. En los term sheets y en las rondas de financiación y en los procesos legales siempre se habla de la valoración pre-money. Es decir, tú por el trabajo que has hecho, por todo lo que has generado durante estos años, por el fondo de comercio que tienes, llegas en esa fase que os decía de negociación con el inversor a una valoración pre-money. Si la valoración pre-money es 3 millones y el inversor te va a meter 1 millón, quiere decir que tú estás cediendo el 25% de la compañía. Si el capital está dividido entre 3.000 participaciones, para ceder el 25% tendrás que crear 1.000 participaciones nuevas, porque 1.000 participaciones sobre un capital final de 4.000 participaciones hacen un 25%. Entonces, las participaciones siempre se crean con valor nominal. El valor nominal suele ser de 1 euro. Entonces, ese aumento de capital realmente sería de 3.000 a 4.000 euros, ¿no? Si hablamos de 1 millón de euros, claro, estamos aumentando el capital en 1.000 euros, pero hay un ingreso, o sea, una entrada de capital en la compañía de 1 millón. El 999.000 restante, eso es lo que se llama la prima, que es la prima de emisión, lo que está pagando de más el inversor por el valor generado en la compañía. Eso, como os comentaba antes, eso está en el pasivo. Está en los fondos propios como reserva de libre disposición. Eso es técnicamente cómo se hace un aumento de capital. Hay que pagar una
socios y se tiene que aprobar por más del 50% de los socios en la compañía. Eso legalmente. Yo todas las referencias que os estoy dando ahora son referencias de lo que viene en la Ley de Sociedades de Capital. Todo eso lo vamos a poder modificar por pacto de socios, pero siempre respetando el límite que nos marca la Ley de Sociedades de Capital. Es decir, si decimos que que para aprobar un aumento de capital se necesita más del 50%, por pacto de socios podemos decir que se necesite más del 65%. Lo veremos ahora en las materias reservadas. Pero nunca lo vamos a poder decir que se haga por debajo del 50%. Bueno, con esto está también explicado la parte esa de valoración de las participaciones y de la dilución. He puesto aquí también el tema del préstamo convertible porque, bueno, habréis oído, sobre todo los inversores, el tema de convertible notes o dejar el préstamo al final no es capital, es deuda, la compañía tiene, pero es un instrumento muy interesante cuando estamos negociando, es decir, cuando no estamos de acuerdo en la valoración pre-money de la compañía, por ejemplo. Imaginaros un emprendedor y un inversor negociando y el emprendedor dice, no, pues mi aplicación va a tener en 6 meses 1 millón de descargas más, con lo cual vamos a tener esta facturación y vamos a resaltar sobre nuestros competidores esto y tal. Y el inversor dice, no, o sea, yo de acuerdo a mi experiencia, a los datos que tengo y tal, realmente no vas a tener 1 millón de descargas, sino vas a tener medio millón y con lo cual creo que va a valer menos. Entonces, ese préstamo, si al final lo que está pasando es que necesitamos que pase tiempo para despejar una incógnita en cuanto a la valoración. Con lo cual, este es un ejemplo en el que nos sirven los préstamos convertibles. El préstamo convertible, ¿qué quiere decir? Que el inversor deja dinero al emprendedor en formato préstamo con unos intereses, pero en el préstamo se prevé que en vez de como un préstamo normal, amortizando mediante transferencias por los determinados plazos, que ese préstamo se pueda pagar en participaciones de la compañía. ¿A qué valoración? A la valoración que previamente se haya acordado. Con lo cual, tú en el propio contrato puedes regular que si dentro de 6 meses el número de descargas ha sido tanto, convertimos a esta valoración. O si ha sido menos, como tú pensabas, pues convertimos a una valoración menor. También es típico cuando el emprendedor necesita el dinero en formato ronda puente, es decir, va a ir a una ronda de financiación más grande, pero necesita ya financiarse. Entonces, hay determinados inversores que le pueden adelantar ese dinero en formato de préstamo convertible y lo que te va a marcar la valoración a la que se convierte ese préstamo es una ronda de financiación posterior en la que entre un inversor profesional. Y en ese caso se le suele dar un descuento a los emprendedores. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, eso, hasta aquí lo que os he contado es un poco técnicamente cómo se hace ese aumento de capital. Eso por un lado. Obligaciones principales de los emprendedores en cuanto a todo el tema de las cuentas, de tenerlo bien hecho. Y vuelvo a las diapositivas iniciales en la parte de negociación entre un emprendedor y un inversor. Y aquí contaré otras obligaciones que los emprendedores deben cumplir y que los inversores deben de mirar. La primera fase de decisión es el term sheet. Antes de entrar en una compañía, los inversores y los emprendedores se ponen de acuerdo sobre cuáles en una hoja los términos esenciales. Y ahí va a ser la valoración de la compañía, si el inversor va a entrar en el órgano de administración o no de la compañía y los principales elementos de la misma, es decir, las condiciones de los emprendedores. Por ejemplo, que se le exija que el emprendedor debe de permanecer prestando servicios y sin vender sus participaciones durante cierto tiempo. Eso de mercado son 2-3 años. Más condiciones o más cosas. Las materias reservadas para las que se necesite el voto del inversor para aprobar determinadas cosas. Bueno, todo eso, o cláusulas de drag along y tag along, que luego explicaré. En una hoja lo más importante. ¿Por qué? Porque eso va a permitir tanto al emprendedor como al inversor saber que están alineados y que pueden seguir adelante para incurrir ya en más gastos y, en su caso, hacer el proceso de auditoría y arrancar con el contrato de inversión y de socios. El term sheet, legalmente,
no es vinculante salvo las cláusulas de confidencialidad, de exclusividad y algo que es importante para los abogados y para los asesores, los gastos del proceso. El resto de cosas no es jurídicamente vinculante, pero evidentemente en una negociación, si tú pones algo sobre un papel, luego quedas muy mal si te quieres retractar o si quieres negociar otra cosa en el contrato de socios. Entonces, aunque no sea vinculante, sí que te va a marcar bastante. El term sheet se suele firmar ya en inversiones en las que entra el venture capital o algún inversor importante. Si no, no se firma el papel, pero aún así acuerdas la valoración, dejas las escrituras y dejas que miren un poco tu compañía, aunque no hagas un proceso formal de auditoría o de due diligence. La fase de due diligence es aquella en la que digamos que el emprendedor o el proyecto se desnuda. Es decir, el inversor, por así decirlo, va a entrar en la compañía y se va a subrogar en las obligaciones en el porcentaje que él asuma en esa compañía. Con lo cual, si hay contingencias, si el inversor invierte y a los 6 meses sale un pufo fiscal, proporcionalmente su dinero va a valer menos. Con lo cual, él quiere saber qué tal está esa compañía. Hay veces que esto se hace informalmente, porque si es una compañía de 1 o 2 años y vas a invertir 20.000 euros, normalmente no se encarga un despacho de abogados un proceso formal de auditoría. Pero si estamos hablando de inversores mayores, de inversiones mayores, sí. Entonces, claro, aquí estamos hablando qué obligaciones legales tengo que cumplir para que mi proyecto tenga éxito. Pues tener las cosas desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, porque en inversiones importantes me van a mirar con lupa la compañía, como veis ahí en la diapositiva. Entonces, los abogados de los inversores van a hacer un informe de cómo está la compañía y ahí van a salir determinadas contingencias. Esas contingencias quieren decir posibles riesgos cuantificados económicamente. Entonces, eso va a afectar a la valoración de la compañía o a determinadas manifestaciones y garantías, que sería lo siguiente, que dan los socios emprendedores de cómo está su compañía. Entonces ahí dicen, oye, yo cumplo con todo lo societario, cumplo con mis contratos, tengo todo bien lo de propiedad industrial e intelectual, salvo este pequeño litigio que está cuantificado en tanto. Entonces, tú, inversor, sabes en lo que estás invirtiendo. Yo te estoy contando lo que hay. Es una forma de limitar la responsabilidad del socio y, por otra parte, para el inversor de saber dónde está invirtiendo. Aquí, si hay un incumplimiento de las manifestaciones y garantías o si hay contingencias que se regulan, se establece también, oye, ¿qué pasa si este riesgo fiscal que se ha detectado en la auditoría salta el día de mañana? Pues a lo mejor hay un ajuste de participaciones o a lo mejor se decide que no es relevante, pero esto es un anexo que va a ir al contrato de inversión y de socios que es muy importante para todo el tema de la limitación de la responsabilidad. Pacto de socios. ¿Qué es y cuándo se firma? El term sheet es el documento previo al contrato de socios. Los estatutos os he contado que son las normas internas de la compañía. Entonces, el pacto de socios no se rige por la ley de sociedades de capital. El pacto de socios es una especie de matrix que se rige por el derecho de contratos. Es decir, aquí podemos regular un montón de cosas que no están, que no se pueden meter en estatutos, porque la ley de sociedades de capital es menos flexible. ¿Qué podemos regular, por ejemplo? Oye, ¿qué pasa si el socio emprendedor el día de mañana, yo he invertido en la compañía y resuelve su contrato y se va a México con su mujer porque le ha salido otro proyecto? Pues bien, aquí los inversores van a pedir cláusulas de good liver y de bad liver. Es decir, tú, emprendedor, aunque tengas un 50% o un 60% de la compañía, si resuelves tu contrato, aquí tener en cuenta que el emprendedor tiene dos relaciones que son muy importantes. Una relación como socio y otra relación trabajando para la compañía, que puede ser mercantil o laboral. Entonces, la permanencia y el good liver o el bad liver del socio emprendedor dependerá de su cumplimiento del contrato mercantil o laboral. El inversor te va a decir, si tú incumples y si te vas de malas, yo te voy a recomprar a un valor simbólico. ¿Por qué? Porque tú has incumplido, yo he invertido en esta compañía y entonces, bueno, pues te recompro las participaciones. También se puede incumplir, lo que suele ser de mercado suele ser 3 años, más o menos, de permanencia en su prestación de servicios y como socio. Y si, por ejemplo, hay un despido improcedente
por parte del órgano de administración de la compañía, eso no quiere decir que el emprendedor haya incumplido voluntariamente, sino que a lo mejor en el consejo de administración, con el voto a favor del consejero nombrado por el inversor, se ha decidido, o sea, se ha perdido la confianza en el emprendedor, digamos, eso es un good liver. Entonces, la recompra debería de ser a valor mercantil, a valor de mercado. Todo esto, este tipo de cosas, es muy complicado meterlo en estatutos y es aquí donde entra en juego el pacto de socios. El pacto de socios no es público, igual que los estatutos se inscriben en el registro mercantil y tienen efectos frente a terceros, el pacto de socios no. El pacto de socios es un contrato privado entre las partes que vincula a los socios que lo firman. Y aquí, en las fases, está puesto principalmente cuando hay dinero de por medio, es cuando se firma un nuevo pacto de socios. Entiendo que estáis familiarizados con la terminología. Los primeros inversores suelen ser la gente cercana, family, friends and fools, se suele llamar, ¿no? Entonces, esos suelen tener simplemente los derechos que ven la ley y no tienen que tener altas expectativas en cuanto a derechos políticos y, por supuesto, los derechos económicos, los que les dé su porcentaje en el capital. Luego está el Business Angel. El Business Angel, por ejemplo, no suele tener facultades para... Suele estar en el consejo de administración, pero no con materias reservadas de control. El Business Angel le interesa aportar valor, le interesa saber qué pasa en la compañía para ayudar a la compañía. El Business Angel es alguien que ha triunfado en el sector en el que está invirtiendo y que al emprendedor le interesa tener en el órgano de administración por eso, ¿vale? Todo eso se regula también en el contrato de socios. El Venture Capital, en cambio, sí que suele estar en el órgano de administración más para controlar un poco pues con cláusulas de control. Oye, tú no puedes aprobar esto sin mi voto a favor. Ahora un poquito más adelante profundizo sobre eso. Paso un poquito más rápido y, bueno, os voy a hablar de cláusulas concretas del pacto de socios y que están relacionadas también con las obligaciones legales. Hay cláusulas económicas, hay cláusulas políticas, os he hablado ya de algunas de ellas. Me voy a centrar, antes de terminar y de pasar a hablar un poquito, aunque sea brevemente, del plan de incentivos, en todos aquellos, en las cláusulas más importantes y de liquidez de la compañía. Como sabéis, por ser socios de la sociedad, tanto los inversores como los emprendedores tienen derechos políticos y tienen derechos económicos. Es decir, derecho a votar en la Junta, si está nombrado un consejero, a tener voto en el órgano de administración, y luego los derechos económicos, que evidentemente es si se aprueban dividendos, a recibirlos, y si hay una venta de la compañía, a recibir su parte proporcional. Como socios, si alguno de los socios de la compañía recibe una oferta, el resto de ellos tiene un derecho de adquisición preferente. Es decir, antes de que entre un tercero, de forma proporcional, los socios que están en la compañía pueden comprar su parte proporcional. O, para aprobar un aumento de capital, antes de que los suscriba un tercero, los socios tienen derecho a poner el dinero a la valoración que se haya propuesto antes de que entre ese tercero. Vale, pero ¿qué pasa cuando en vez de hablar un porcentaje... Bueno, todo esto se puede matizar con el pacto de socios. Por ejemplo, lo que os decía, a los emprendedores no se les va a dejar vender durante los primeros años de la compañía. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en vez de ventas pequeñas estamos ante un evento en el que nos hacen una oferta por más del 50% de la compañía? Es decir, un evento de liquidez o de salida. Aquí están las cláusulas de derecho de arrastre y de derecho de acompañamiento. Otra cosa que no he dicho es que el pacto de socios realmente se regula para tener un buen divorcio o una buena salida de la compañía. Si todos los socios están de acuerdo, no hay ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, el drag along o la cláusula del derecho de arrastre. El ejemplo que he puesto al principio de ese inversor que ha metido 1 millón. Ha metido 1 millón por un 25%, con lo cual él realmente solo podría vender ese 25%. Pero a él le interesa maximizar su inversión y sabe que el día de mañana una corporate grande, Telefónica, por ejemplo, y él tiene acceso, puede comprar a una buena valoración de la compañía. Pero los emprendedores pueden no estar de acuerdo. El drag along lo que quiere decir es que si hay una oferta objetiva por un porcentaje
que sea más del 50%, normalmente se suele poner el 100%. Si es por una valoración superior a X o lo aprueba más de un porcentaje significativo del capital social, el socio que tenga ese drag along puede obligar a arrastrar, o sea, puede arrastrar al resto de los socios de la compañía a vender, ¿vale? Suele ser una cláusula que tienen los mayoritarios o los inversores. En cambio, el tag along es la cláusula contraria, es un derecho de poder acompañar en una venta. Es decir, el mayoritario que tiene un 60 o un 65% ha recibido una oferta muy buena. El resto de socios tendría un derecho de adquisición preferente, pero a lo mejor no les interesa comprar. Pero lo que no les interesa es quedarse solos en la compañía con alguien que no conocen. Entonces, si tienen regulado ese derecho de acompañamiento, pueden decirle al mayoritario, oye, yo antes de que tú vendas tu 60%, le tienes que decir a el que te ha hecho la oferta que yo pueda acompañar en la venta de forma proporcional. Estas cláusulas, aunque se puedan inscribir en estatutos, desde luego, donde tienen que estar es en el pacto de socios. Y son cláusulas importantes que se negocian también. Ojo también a las obligaciones que incurrimos en cada pacto de socios, porque si estamos en una ronda de business angels con unas cláusulas económicas muy fuertes o con un drag along mal redactado, luego nos puede perjudicar a posteriori para otro tipo de rondas. Es decir, ya lo habréis visto con otras charlas con inversores, la importancia de tener un cap table bien estructurado en ese sentido, y el cap table tiene que estar bien reflejado en cuanto a los derechos políticos y económicos de los socios en la regulación del propio contrato de socios. Derecho de liquidación preferente. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de liquidación preferente es ese socio que ha invertido, dice, oye, yo he invertido 1.000.000 de euros. Si el día de mañana se vende la compañía, el primer millón que entre en la compañía es para mí. Eso es un derecho de liquidación preferente sencillo. Evidentemente, si la compañía solo vale 1.000.000, el único que va a haber que va a recibir ese millón es el inversor, ¿vale? El otro día había un debate en Twitter interesante sobre la regulación del derecho de liquidación preferente y, bueno, básicamente en el mercado lo que sí que se entiende es que lo lógico es que este derecho sea simplemente derecho de liquidación preferente por lo invertido y sin volver a participar luego en el reparto de lo que le corresponda al inversor por su porcentaje en el capital social. Normalmente el inversor se va a llevar la mayor cantidad de o lo invertido o lo que le corresponda por su porcentaje en la venta de la compañía. Si hubiese doble participación, quiere decir que una vez que se ha llevado eso, participaría con el resto de los socios en el reparto. Pero eso en el mercado se considera demasiado agresivo. Bueno, las materias reservadas, lo he ido comentando también a lo largo de la presentación, son derechos políticos en las que los emprendedores tienen que contar con los inversores para aprobar determinadas materias. ¿Qué es de mercado? ¿Qué suele ser más normal? A mí la que más me suele preocupar es la del aumento de capital. O sea, aquí la filosofía es que los emprendedores puedan gestionar la compañía, que los inversores no puedan bloquear, pero sí que puedan controlar. Por ejemplo, es de mercado que no se pueda aprobar un aumento de capital a una valoración inferior a la que ha entrado el inversor, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, ahí hay que estar bien asesorados y ver bien qué vamos regulando en el contrato. Por último, y en relación también al cumplimiento de este tipo de cosas, habréis oído hablar de los planes de incentivos o planes de phantom shares o de stock options. Resumiéndolo súper breve, para que nos dé tiempo a las preguntas, porque ya son casi -10, bueno, aquí os lo voy a enseñar en este pequeño esquema. Claro, los emprendedores, para poder incentivar a los empleados en la compañía, hay veces que no pueden pagar esos salarios que son de mercado y la forma de tenerlos incentivados es que puedan participar económicamente como un socio en la compañía. Pero eso, ¿cuándo se va a dar? Nosotros las stock options, que serían opciones de compra y que los empleados recibiesen participaciones de la compañía, prácticamente no lo hacemos porque fiscal y laboralmente no funcionan bien, pero sí que utilizamos los planes de phantom shares, es decir, participaciones fantasma, que son derechos económicos en la que tú das un porcentaje de participación al empleado, de tal forma que si se vende de la compañía, imaginaros,
una venta de la compañía por 10 millones de euros. En esa venta de la compañía, si nosotros hemos dado una serie de phantom shares que equivalen a un 1%, los 10 millones de euros no los repartimos entre el 100% de los que tienen participaciones de la compañía, lo repartimos entre los que tienen participación en la compañía más a los que se ha dado ese derecho económico. Ese derecho económico solo va a ser un evento de liquidez, que suele ser la venta de la compañía, una ronda de financiación importante. Y aquí deciros que es importante, habréis oído hablar de un término que es el fully diluted. Cuando negocias la entrada con un inversor, si tú pones valoración pre-money y no pones valoración pre-money fully diluted, quiere decir que no estás teniendo en cuenta los planes de incentivos que se han dado. Es importante tener en cuenta el fully diluted y regular bien y regular en el pacto de socios si se van a dar o no planes de incentivos a los empleados y colaboradores. Bueno, con esto yo voy a dejar de hablar. Perdón por haber ido tan rápido. Os he contado un poco prácticamente todo lo que quería, pero yo creo que voy a complementar mejor ahora con las preguntas. Si os parece, como me he comprometido a 20 minutos de preguntas, bueno, si no os importa, estamos como hasta ahí 5 a 10 y yo os voy contestando todas las preguntas que tengáis y si no, al final voy a dejar también mi correo electrónico para que de verdad que me podáis escribir y complemento uno a uno todo lo que hayáis echado en falta al respecto. Así que, muchas gracias. Yo no sé si quiere moderarlo Luis o por el chat. Sí, yo te leo las preguntas que vayan haciendo. ¿Alguno estaría interesado en realizar alguna pregunta? Chicos, chicas. Yo creo que Luis Robledano está escribiendo. Empiezo yo. Si queréis lo hago por micrófono, vale. Que es más fácil si me estáis... Sí, si claro. Bueno, gracias, Gonzalo, por estar, aún con lo de tu abuela, y mucho ánimo. La pregunta es, en todo este proceso que nos has contado, ¿cuánto hay de estandarizado, por así decir, de que todas las startups e inversores utilicen prácticamente los mismos documentos y cuánto hay de personalizado? Bueno, es una pregunta muy amplia. Vamos a ver. Cada vez se ha estandarizado más un poco los términos de mercado. O sea, todo esto en 2011, en 2012, ahí había todo tipo de pactos, todo tipo de... El proceso es bastante estándar. Ya, como os he comentado, en cuanto a la liquidación preferente, por ejemplo, en cuanto a la consolidación de participaciones de los emprendedores o no, en cuanto a derechos que tienen que ir en cada ronda. Sí que es verdad que luego hay filosofías distintas. O sea, hay inversores con filosofía de inversión distintos que tienen un pacto de socios distinto y que el emprendedor lo que tiene que hacer es sus deberes para ver qué visión le corresponde más o menos. Pero el proceso que os he contado es muy estándar. Siempre hay cierta auditoría, siempre hay la firma de un contrato de socios. Entonces, es muy importante que los emprendedores hagan sus deberes y que los inversores hagan los suyos. Y ahí es fundamental el ajuste de expectativas en cuanto a los términos de inversión, en cuanto a qué le puedes pedir al inversor y que en cada ronda los derechos que se vayan negociando no te perjudiquen para la siguiente. No sé si te he contestado, es que realmente es una pregunta un poco amplia, pero desde luego sí que está mucho más estandarizado que hace 4 o 5 años. En cualquier caso hay que estar bien asesorado por las dos partes. Entendido, gracias, sí, aclara, gracias. Gracias, Sergio. Vale, Gonzalo, Cristina Martín dice, ¿cuánto tiempo se tarda en el proceso y en qué cláusula? ¿Sería más radical como emprendedor? Vale. En un proceso, en una ronda de financiación se tarda bastante, ¿vale? En tener las cosas bien en tu compañía se tarda muy poco y te va a ahorrar muchos disgustos. Me refiero que ir tratando de cumplir, de que los emprendedores cumpláis todos los procesos de tener los términos y condiciones bien hechos en la web, de los temas legales respecto a negocio y de los temas societarios y escrituras bien hecho, bien ordenadas, vuestras cuentas saneadas, etcétera. ¿Por qué? Porque luego en un proceso de una ronda de financiación, lo lógico son 2-3 meses, se puede tardar menos. Nosotros hemos cerrado rondas en 3 semanas,
hemos cerrado rondas en un mes, mes y medio, pero depende de las cantidades y de qué fase de ronda estemos hablando. Si es con un proceso de auditoría, tener en cuenta que son 3 semanas, un mes de auditoría, empiezas a negociar el contrato de socios, te puedes ir a 2 meses. Con lo cual, eso es muy importante que el emprendedor prevea bien el tema de la caja porque te puede perjudicar luego para la negociación. Yo como emprendedor sería muy, muy radical. Bueno, muy, muy radical. O sea, entenderme. En que el inversor no te pueda bloquear la financiación de la compañía. O sea, para mí es muy importante el tema del aumento de capital. Me parece justo que un inversor te pueda bloquear un aumento de capital si es a una valoración que no es la esperada. Ojo, que no es la esperada, puede ser no por debajo a la que ha entrado él, a lo mejor por debajo a 2 veces la que ha entrado él o lo que sea. Pero si tú consigues una buena valoración de compañía, deberías de poder aprobar ese aumento de capital sin el consentimiento de tu inversor. Lo lógico es que te lleves bien con el inversor y el primer interesado en que entre nuevos fondos en la compañía va a ser el inversor. Y luego, para los emprendedores es muy, 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 muy importante negociar bien el good liver y el bad liver. Antes no he entrado bien en ese tema. El good liver y el bad liver quiere decir, oye, tú me estás obligando a estar 3 años en la compañía. Joder, si tú me despides de forma improcedente, yo he estado haciendo un trabajo, por eso tengo este porcentaje, necesito cierta seguridad a que no me voy a quedar sin la participación en la compañía sin algo justo por mis participaciones. O sea, esas son cláusulas más sensibles, que no es tanto radical, sino que vigilaría muy bien que estén en términos de mercado para que si hay algún tipo de conflicto el emprendedor no salga perdiendo en ese sentido. Dice Cristina que muchas gracias, muy interesante. Pasamos a la pregunta de Alejandro Echegoyen. Dice que muchas gracias, Gonzalo, que excelente presentación. Dice, quisiera saber si recomiendas hacer la ronda desde España para expandirse globalmente o bien tenerla como subsidiaria y tener holding en otro territorio. Más que nada por aspectos legales. Desde el punto de vista legal, o sea, la respuesta legal te la da un poco el perfil de compañía que seas. Y el perfil de compañía, o sea, a lo que me refiero es, tú, si vas a ser una compañía global, yo que sé, una fintech, por ejemplo, que va a haber inversores más potentes de Inglaterra. Sabes perfectamente que tu ronda fundamental va a estar en UK. Pues a lo mejor te compensa empezar con la matriz en UK, aunque abras una filial en España. Si todo eso no lo tienes claro, legalmente es donde empieces a prestar tus servicios o a vender tus productos, porque es ahí donde tienes obligaciones fiscales y legales. Luego ya estás a tiempo de hacer una reestructuración o constituir una sociedad en Delaware porque tienes inversores americanos entonces ahí depende un poco, o sea, depende un poco de lo claro que tengas, de lo claro que lo tengas y de cómo puedas iniciar. Si no lo tienes muy claro, allá donde estés empezando a prestar tus servicios o donde tengas empleados, donde tengas obligaciones fiscales y legales. Y laborales, perdón. Hay otra pregunta de Alejandro. Dice, ¿recomiendas iniciar los aspectos... Sí, los aspectos legales de la ronda antes de tener inversión? Sí, es que te lo leo para que lo escuche todo el mundo. Vale. Sí, dice, ¿recomiendas iniciar los aspectos legales de la ronda antes de tener inversores interesados o una vez hay al menos uno? Sí, perdóname, Luis. Lo que recomiendo es tener claro qué ronda vais a hacer. ¿Vale? O sea, y para eso, tener muy clarito el cap table. O sea, valoración de la compañía, ¿cuánto dinero necesito? Vale, necesito 200.000 euros. En 200.000 euros o 250.000, a lo mejor va a haber un lead investor que te invierta 80.000 o 100.000. En la medida que tengas apalabrado ese lead investor, él va a ser el que te marque los términos de negociación. Ahí ya empiezas a hablar con tu abogado por si hay que redactar un term sheet o lo que sea, ¿vale? Es decir, en la medida que vayas a tener la ronda más o menos asegurada, empieza a hablar con el abogado. Lo que os decía al principio, si se va a firmar un term sheet,
empieza a hablar con el abogado. Pero yo ahí lo que sí que recomiendo es tener muy claro el tipo de ronda a por el que vas y no engañarte. Es decir, porque nos han llegado también muchos emprendedores que luego hemos tenido algún disgusto, que están yendo a una ronda de 1 millón de euros, pero resulta que eso luego se empieza a retrasar mucho y que empiezan a hacer una ronda puente de 100, 200.000 euros. Entonces, es que te cambia la película. A lo mejor vete primero por un préstamo convertible de 100.000, en el que das mucha más seguridad en cuanto a la negociación. Un préstamo convertible se negocia en una semana. Oye, te meto 100.000 euros y si consigues la ronda de los 300.000 a valoración de 3 millones, mis 100.000 euros se van a convertir con un descuento del 15 o el 20%. Todo el mundo sale ganando, muy buena impresión frente al inversor. Ojo, se me olvidó decirlo antes, con los préstamos convertibles son préstamos, no entra en la compañía, pero puede entrar, pero lo más probable es que entre en la compañía el día de mañana, con lo cual en el préstamo tiene que estar establecido obligaciones del pacto de socios, ¿vale? Para no tener disgustos luego en el cierre posterior en la ronda de financiación. Estupendo, Gonzalo. Fernando Roca pregunta, ¿dónde suelen darse más fricciones en las negociaciones? ¿En qué puntos suelen caer? ¿Sobre qué elementos suelen no ceder emprendedores o inversores? Lo más sensible por el emprendedor siempre es lo que afecta a su participación, lo que decía antes de las cláusulas de good liver, bad liver, sueldos, o sea, todo eso que tiene un aspecto más sensible y que hay que tratarlo bien, o sea, de forma transparente, pero también de forma delicada. Lo que os decía del tema del aumento de capital y luego los derechos económicos de los inversores, sobre todo ya cuando es más venture capital, pues determinadas cláusulas de liquidación preferente, eso también suele generar bastante, más tema de negociación. Hay otro tema de negociación también que se nos está dando últimamente bastante, que es lo que os he contado del plan de incentivos. Hay veces que los emprendedores o no son muy transparentes o hay veces que los inversores no lo acaban de entender. Entonces, claro, los incentivos económicos que tú vayas a dar relativo a incentivos económicos del valor de la empresa, eso afecta a la valoración de la compañía. Y eso en el cap table tiene que estar previsto y eso se negocia mucho también.